estás? Aquí contigo nuevamente tu amiga Eloísa Chavarría. Y yo sé que para muchos de ustedes es un día muy especial porque es el último día del año. Para mí también lo es. Y por eso quise, aunque sé que mucha gente está ocupada ahorita, quise transmitir hoy porque para mí es una manera magnífica de terminar este año, leyendo mucho de la vida de mi maestro, Jesús el Cristo. Entonces, por ello, ojalá me puedas ver y si no, pues en diferido, porque te repito, es una manera muy bonita de terminar el año y si lo ves mañana, de iniciar el año. Así que vamos a dar inicio. Permíteme abrirlo. Permíteme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Y ya vamos por el capítulo número 2 de este magnífico libro, Las 9 caras de Cristo. Y comenzamos. Déjame que me abra. Es un libro escaneado, por lo tanto tiene ciertas fallitas, pero no te fijes en la forma, fíjate en el fondo. Ok. Entonces, capítulo número 2 se llama María, mi bella madre. Si antes nos había hablado Jesús de su padre, aquí nos empieza a hablar de su madre, no menos importante que su padre, nada más y nada menos que María. Y dice, en aquel tiempo ignoraba que había sembrado las semillas tanto de mi máxima gloria como de mi inevitable crucifixión por parte de los hombres. Tanto en mi ascenso a la gloria como en mi más dura prueba, mi Madre María puso su granito de arena. Incluso cuando estuve de pie ante los hermanos en el salón de asambleas de los esenios de Nazar, el entrenamiento y la personalidad que ella me transmitió formaron parte de mi ser y dieron origen a buena parte de mi sorprendente conocimiento. De mi madre asimilé muchas cosas, incluyendo la impaciencia con la estupidez de los judíos, la creencia de que ellos estaban destruyendo su propia religión y su país. Un inquieto impulso verbal que incesantemente hacía entender mis convicciones a pesar de la oposición, y una mente ágil y aguda unida a una memoria que era extraordinaria y detallada. Si las fuertes manos y las valientes opiniones de mi madre me acompañaron en aquella dura prueba, y dura que fue, no obstante, fue una experiencia de un goce único. Por ello, también me daría cuenta de dos cosas, ambas ampliadas y comprobadas más tarde. La primera consistía en que bajo presión yo podía elevarme en una especie de escala físico-mental de octavas. Era algo así como un sentimiento o emoción o una excitación que me elevaba a un tono increíble. En medio de este elevado estado, yo parecía entrar en una extraña armonía con el universo. Era capaz de sintonizarme con un conocimiento ilimitado y podía ver claramente cosas que no percibía dentro de mi propia experiencia personal. Lo segundo fue algo no muy agradable. Este estado de ánimo y sentimiento parecía requerir una gran cantidad de energía para mantenerlo, incluso durante un corto periodo. De tiempo. Una vez que me dejaba el sentimiento o estado de ánimo, tenía
un apetito voraz y me sentí exhausto. Era como si pudiera invocar mi energía vital para ejecutar tareas increíbles, pero luego me dejaba agotado y completamente sin energía. El sentimiento o estado de ánimo en sí mismo estaba lleno de un placer sorprendente. Cuando me sobrevenía era como si estuviera totalmente aislado y autosuficiente conmigo mismo. Era como si fuera un superhombre dotado de una superinteligencia, pero también era algo como expandirse o flotar en el espacio para llegar a un gozo abstracto dentro del cual no había sensación o esfuerzo. Era un sentimiento placentero y una experiencia gloriosa. En medio de ese estado exaltado podía ver con sorprendente agudeza y observar el mínimo detalle. Más tarde, en otras experiencias, encontré que parecía estar en más de un lugar a la vez. Mi mente parecía separarse hacia aspectos físicos extraños para que yo pudiera ver al- mis alrededores, lugares distantes, perdón, me perdí, lugares distantes y también cosas que no parecían estrictamente al mundo físico. Si todo esto estaba acompañado por ese indescriptible y dichoso sentimiento de languidez, hacia el cual cualquier hombre desearía escapar para salir de los problemas del mundo físico. Siempre después del dichoso periodo de éxtasis me llegaba un cansancio y un hambre salvaje y castigadora. Era como si alguien ajustara una capucha negra sobre los coloridos destellos de mi mente. Parecía llevar mi mente hasta oscuras grietas, de tal manera que incluso la luz que llegaba a mis ojos apenas se podía experimentar, y todo se veía a través de un velo oscuramente. De repente, me parecía que no era digno de vivir y parecía envuelto dentro de una negra desesperación. Seguramente de lo que nos está hablando Jesús es que Él era poseído por el Espíritu mismo de Dios. Imagínate la cantidad de energía que el creador de todo lo que es y de todo lo que existe tiene. Y Jesús era poseído por esa energía. Y en su condición de humano, claro que lo devastaba. Claro que acababa totalmente cansado, sin casi ya energía vital. Tenía que reponerse, tenía que comer para volver a tener la fuerza vital. No sé cómo llegué a casa después de quedarme dormido en los regazos de dos sumos sacerdotes en el salón de asambleas de los esenios de Nazar, pero me despertaron para nuestra cena. Tropecé para llegar a la mesa y a duras penas podía mantenerme erguido. Mi pesado y decaído cuerpo, mantener erguido mi pesado y decaído cuerpo para comer. Santiago, un año más joven que yo, se sentó y comió con señorío. Y ese pulcro cuidado que mi madre les infundió a todos sus hijos. Yo me sentía deprimido, inservible, como si un gran peso le hubiera caído a cada una de las células de mi cuerpo, y como si mi mente no pudiera funcionar. Aunque mi apetito era voraz, apenas podía llevar hasta mi boca una cucharada de guiso de cordero y las cuajadas de leche de cabra. La comida, en la cual generalmente yo me deleitaba, sabía como si estuviera llena de paja. Sin embargo, no podía satisfacer mi antojo. O sea, tenía mucha hambre porque él necesitaba pues reponer su energía. Por eso era tanta hambre. Mi madre estaba tensa, analítica y quejumbrosa mientras se movía por la cocina, sobre la cual generalmente presidía con mucha calma y un sereno deleite.
Mira a Yeshua ahora. Te dije que sería demasiado para él. Apenas se puede mover, está tan cansado. ¿Cómo puedes esperar que continúe sus estudios en el templo y también en la fraternidad? Es demasiado joven. Te digo que no, su tono de voz fue cortante y sus facciones estaban tensas. Mi padre respondió con su amable voz: Querida, él está letárgico. Yo conozco la sensación. Proviene del exceso de una cierta clase de esfuerzo mental. Normalmente no va a sentir una falta de energía como la de hoy, y ciertamente no después de la instrucción de la fraternidad. Seguirá asistiendo al templo para su instrucción el sábado y otros 2 días, solamente por las mañanas. Los otros días de la semana recibirá instrucción en la fraternidad. Te esperas ¿Tú esperas que alguien tan pequeño pase todo el tiempo en la escuela? ¿No solamente desde el alba hasta el ocaso 4 veces por semana? ¿Qué le enseñarán? Lo que él ha pedido aprender y más. ¿Qué, José? Exactamente, ¿qué le enseñarán a mi hijo? Aún en medio de mi letargo podía sentir la tensión de su casi histérica obstinación y su aflicción me produjo un nudo en el estómago. Pero mi padre rió con su agradable manera. Cuando prestes el juramento te lo diré, María. ¿Juramento? Eso fue todo lo que ella dijo, mas su tono de voz hizo claro lo que sentía. Hubo un silencio largo, pero podía ver la terquedad reflejada en su barbilla. Aunque asumí una actitud indiferente, posiblemente porque físicamente era incapaz de participar de las tensiones emocionales del momento, detecté algo extraño en el comportamiento de mi madre, que me ocasionó preocupación y extrañeza. Parecía como si se ofendiera por el interés y la influencia que José ejercía sobre mí y sobre mi destino. En los años siguientes me daría cuenta de que ella creía que José debía ser un intruso en las relaciones íntimas entre ella y yo. Esa noche, vagamente, empecé a advertir esto, pero por supuesto, en ese tiempo y durante años no pude entenderlo. No obstante, sufría por y con mi bella madre. Sí, porque María siempre tuvo la actitud como si José no fuera el padre, porque pues ella había sido concebida, ella había concebido a Jesús por obra y gracia de Dios. Entonces por eso ella actuaba así. Parecía estar atrapada en una especie de trampa emocional sobre la cual no podía hablar conmigo y de la cual no podía liberarse ni buscar la ayuda de Dios o del hombre. Amaba a mi madre y me dolía ver que no era feliz con mi padre ni conmigo. Pero yo sabía que quería esos estudios en la fraternidad con la misma fuerza de mi vida y estaba convencido de que mi padre se había decidido a que yo los recibiera inmediatamente. No obstante, él nunca se apresuraba a hablar ni trató de imponer su voluntad sobre mi madre. Punto por punto conquistó toda la lógica de ella y con su amable risa y cariñosa firmeza la persuadió y la sacó de su punto de vista que era meramente emocional. Pues sí, José era un maestro enorme. Jamás actuaba o muy pocas veces actuaba desde el ego. Entonces, con esta paciencia y con su gran inteligencia emocional, pues fue convenciendo a María de que era necesario que José ben José ingresara a la fraternidad esenia. Cuando todos los involucrados les convenía, no había manera de hacerle cambiar de parecer a mi padre y eventualmente ella cedía. Pero a medida que pasaban los años y mis estudios me llevaron a ver realmente cuán grande era mi padre, me sorprendía el hecho de que ella pudiera
por un momento oponerse a su voluntad divina. Me retiré de la mesa y me llevé el postre de 3 dátiles a mi camastro, pero estaba demasiado cansado para permanecer despierto y comérmelos. Una vez mucho tiempo mucho tiempo después, me desperté para escuchar el agresivo cuchicheo de mi madre desde su cama de pelo de camello, que estaba en el rincón lejano. ¿Sabes quién es su padre, José? Y me tranquilizó la soñolienta y paciente respuesta de José. José ben José es el primogénito de un devoto padre. Oh, José. La angustia de su alma y la amargura de su vida parecían estar enmascaradas en estas 2 palabras, y yo sentía compasión por mi afligida madre, una compasión que no lograba comprender, pero que con temor se cernía sobre mi corazón. No posee la fuerza para una prueba tan difícil, dijo en voz baja, pero incluso ella sonaba un poco soñolienta, pensé. Querida, hoy contestó preguntas que solo un estudiante de 18 años debe responder. En la escuela normal ganaría fuerza conjuntamente con su conocimiento. Lo más importante, logrará su misión en la vida y paz interior. Yo sé cuál debe ser su misión y tú también. ¿Se lo has dicho? Sabes que no puedo hacerlo, no hasta dentro de muchos años. Curiosamente, a estas alturas, bueno, tenía 5 años Jesús, aún no sabía quién era, aún no sabía que era lo que los judíos llaman el Mesías. Bueno, en sí no era el Mesías, pero ellos creían firmemente que era el Mesías. Y José no sabía nada de esto, ni idea. Seguramente estas frases que oía pues no las entendía y eso lo angustiaba muchísimo. Entonces, ¿no es mejor que le ayudemos a seguir el camino que desea ahora? El pobre niño, qué destino, la única esperanza para nuestra nación. Ahí está la equivocación de María, creyendo que el papel de Jesús era político, cuando de ninguna manera lo era. Con sollozos sus palabras se perdieron y yo estaba demasiado cansado para escuchar o terminar de masticar el dátil que tenía en mi boca. Tragué con vigor y caí en un profundo sueño del cual me despertó la fuerte pero tierna mano de mi madre. Se inclinó y besó mi mejilla, movió el pelo de mi frente y olí la fragancia de las flores que siempre la acompañaba. Los ojos de mi madre eran grandes y de un azul muy oscuro, pero a la luz de la mañana parecían de color púrpura, llenos de marchitas de fuego, como un fuego reflejado en una copa de jugo de uva. Su piel era tan pálida, más blanca que el lino de la bufanda que mantenía pulcro su suave cabello castaño rojizo. Más tarde, cuando mi aprendizaje fue lo suficientemente avanzado, me di cuenta de que pudo haber sido una descendiente directa de la casta nórdica que llegó a Egipto mediante las conquistadas tribus mitánicas. Cuando se inclinó hacia mí, con su bello rostro que reflejaba preocupación, perdón, sentí un gran afecto hacia ella, aun cuando no podía comprender la causa de sus extraños actos. Le abracé para consolarla. Hijo mío, muy pronto serás un hombre. Mi padre se movía por la cocina y yo pude oler la infusión de hojas de mora con la cual él preparaba una deliciosa bebida, así como el pan que se cocía sobre las rocas de la parte superior del horno. Pero mi madre no tenía ninguna prisa por soltarme y se aferraba a mí con una firmeza que era nueva en ella.
Por lo general, muy rápidamente empezaba a enseñarme números, palabras o frases que había memorizado de su trabajo en el templo y que le había enseñado los sacerdotes de la familia, ya que ella en la, era la hija mayor y la tercera hija de Levi, hermano menor de Zacarías. Durante estas sesiones, ella a menudo me repetía una y otra vez en arameo, griego, latín: tú eres la esperanza del mundo. Me lo dijo al oído esa mañana, pero no me permitió repetir la palabra antes de agregar: tú eres la única esperanza de los judíos. La abracé fuertemente, pues parecía necesitar la sensación de mis brazos, y le dije al oído: estudiaré mucho, madre, seré respetable. Creo que empezó a hablar, pero se quedó sin aliento. Retrocedió, me miró fijamente y por un rato a los ojos. Luego, sin decir una palabra, me entregó otra túnica limpia, atada con un brillante cordón azul en la cintura. Parece increíble, ¿no? Que María estuviera tan angustiada, estuviera tan irritable y tan equivocada. Pero, pues era humana también. Entonces, a eso se debe que, y sin los estudios de José, que no tuviera la templanza de José. Desde el tercer estante del armario de Palisandro y Cedro arrojó al piso unas sandalias. Mi madre era ordenada y limpia, y su casa siempre estaba en perfecto orden. La tarde antes de cada sábado lavaba las piedras del piso, así como las de fogón. A diario barría los 3/4 de la casa. Cuando caía comida al suelo, no permitía que permaneciera allí, ni permitía que las cabras entraran a la casa, como lo hacían nuestros vecinos. Incluso los corderitos debían buscar su refugio afuera. Todos los días caminaba hasta el lejano arroyo para lavar la ropa, año tras año, mientras la familia crecía, y a diario iba con una jarra alta de diseño griego por agua fresca al pozo en las afueras del complejo. Allí, como era la costumbre de sus días, se encontraba con todas sus amigas y vecinos y charlaba con ellos. Fue al lado de este pozo durante años, donde escuché cómo las convicciones más profundas de mi madre salían a chorros en debates con mujeres y con hombres. Años más tarde me daría cuenta de que mi hermosa madre se inclinaba a la política, y como no podía debatir en la plaza o en el templo, que eran las fortalezas de los hombres, ella convertía el pozo del pueblo en un lugar de debate. Allí, en su reino de mujer, retaba y derrotaba a muchos sabios y esparcía su propia ideología política por todo el pueblo y finalmente por toda la parte central de Galilea. Mi madre había sido criada en una familia de sumos sacerdotes, y desde su infancia había escuchado las realidades de los cambios políticos y sociales y de las personalidades y causas detrás de ellos. Dentro de su bella cabeza tenía una mente tan aguda y tan retentiva como la de cualquier hombre, incluso la de mi padre. Y dentro de su pequeño cuerpo tenía un corazón tan grande que le había quedado bien a cualquier león de Judá. Nada le hubiera satisfecho más que organizar un ejército para luchar contra esa injusticia que ella llamaba tiranía romana y tributo. Para, Parada ya con su limpia túnica, pequeña y pálida, parecía un contrincante fácil para cualquier hombre. A medida que su fama se extendió, venían muchos hombres importantes
a enfrentar su desafío en el pozo, pero se manifestaban convencidos. A veces se ganaban enemigos, hombres que trataban de silenciarla bajo presión de las autoridades porque pensaban que ella era demasiado franca en sus opiniones. Pero ella nunca se echaba atrás y una vez desafió a un centurión que era demasiado entrometido. La inclinación política de mi madre surgió de su familia y también de la época. ¿Quién iba a pensar, no? María toda una política. Muchas veces la escuché recurrir a la historia para hacer ver su punto de vista. Decía cosas así. Mi abuelo tenía 20 años cuando Pompeyo vino como el supuesto pacificador entre las líneas macabeas, pero se convirtió en conquistador y convirtió nuestra tierra en un vasallo de Roma, destruyendo las libertades religiosas y políticas por las cuales los judíos lucharon y murieron bajo Matías Macabeo. El poder romano derrocó la independencia nacional judía 63 años antes de que Yeshua naciera, 37 años antes de que yo naciera y 20 años antes de que mi madre naciera. El inefablemente cruel Herodes, más tarde llamado el Primero y el Grande, fue proclamado rey de Judea por parte del Senado romano. 3 años después y 17 años antes del nacimiento de mi madre, Herodes había conquistado Galilea y después de un prolongado sitio había recapturado la ciudad sagrada de Jerusalén. Uno de los adversarios de mi madre gritó furioso. Herodes el Grande fue un conquistador apasionado. Construyó anfiteatros y el Palacio Real, fortaleza, castillos y magníficas ciudades. Construyó a Cesarea en Samaria a partir de dunas de arena del mar. Incluso reconstruyó la ciudadela del templo. Era un constructor en verdad. Edificó una licenciosa pasión por 10 esposas y en su carne edificó la repugnante enfermedad de la cual murió. Durante sus últimos días construyó un infierno sobre la tierra, el asesinar a Antiparner, Alejandro y a Aristóbulo. Y luego, no satisfecho con los asesinatos de esos hijos, intentó asesinar a su esposa, Mariana. Ordenó construir un baño nuevo para él en Calitroe, al este del Jordán, pero ni las aguas sanadoras lo pudieron salvar. La única que no destruyó, lo único que no destruyó en su vida fueron las palmeras de Jericó, bajo las cuales se retiró y murió el 5 de abril del 750 a.C., de eso hace 3 años. Se conoce que eso lo estaba diciendo María. Usted recuerda las fiestas demasiado bien. Mi querida y hermosa madre se puso de pie y puso su mano sobre mi cabeza. Sí que debería recordarlas, pues su gran conquistador se ha edificado a sí mismo la condena eterna
al ordenar la destrucción de todos los infantes de género masculino nacidos en Belén en el año del nacimiento de Yeshua. Tuvimos que llevar al niño a Egipto durante 7 meses y no nos atrevimos a regresar hasta que aquel gran romano murió. El impuesto de Roma es nominal y se nos permite la libertad religiosa, reparó un polemista. Sí que era bastante polémica. Los ojos de mi madre fulguraron como 2 lanzas azules. Cierto, cada impuesto es nominal, pero el impuesto de captación y el impuesto predial no es todo. El derecho a imponer gravámenes de importación se vende a los publicanos y sin embargo nosotros debemos pagar todos estos impuestos aun si no tenemos los medios para comprar comida. Yo insisto en que todo impuesto es una vergüenza para nuestra historia y por supuesto tenemos libertad religiosa. Por eso los sumos sacerdotes de nuestros templos tienen que ir ante nuestros conquistadores romanos para que les permitan usar las túnicas sagradas judías cuando queremos celebrar nuestros servicios religiosos. Tenemos libertad porque no nos ordenan qué creer o cuándo ir a celebrar, cuando no podemos celebrar un servicio sin tener que rogarles que faciliten la vestimenta para nuestros sacerdotes. Tenemos libertad religiosa. Pero eso es necesario para que ellos puedan estar seguros de que ningún sacerdote llega a sublevarse patrocinado por los levitas. Ah, ya veo. Así como era necesario asesinar a todos los niños inocentes nacidos en Belén para evitar el ascenso del rey de los judíos. Al decir eso, mi madre se agachó, me abrazó y me acarició. Cada vez que esgrimía este argumento, nunca dejaba de dirigirse a mí con adoración y caricias. En la opinión de mi madre, la pésima situación política mediante la cual los conquistadores se pavoneaban por la provincia y controlaban la vestimenta ritual de los levitas no era tan mala como otras condiciones de la época. Muchas veces cuando las largas sombras de la noche traían consigo las refrescantes sombras a las acaloradas discusiones del pozo, ella decía algo así: el destino de los judíos está no en las manos de los romanos, devoradores de impuestos, sino dentro de los corazones de la gente judía. Somos todos unos tontos, apocados e idiotas. Hemos olvidado y negamos la hermandad del hombre en el servicio de Dios, que ha engrandecido a nuestro pueblo y que podría hacernos grandiosos incluso en estos días. No peleamos por tonterías ceremoniales. Esa es nuestra rutina. Es el ataque de la repugnante enfermedad que quemará el corazón de nuestro pueblo y lo destruirá como nación. ¿No han dicho nuestros profetas y sacerdotes a través de la historia de nuestra salvación que nuestra salvación está en la unidad? ¿No nos han advertido que el templo será destruido y el pueblo diseminado cuando surjan las camarillas y se presenten la desobediencia? ¿Cuáles son esas grandes diferencias? ¿Acaso no nos han acompañado ambas formas de pensamiento desde el regreso de Babilonia? Ciertamente, los chasidim, es decir, los piadosos que regresaron del exilio, se opusieron firmemente contra todos los paganos y el relajamiento
en la aplicación de las leyes levíticas y merecen ser llamados los perusim, que significa los separados, de donde salió el despectivo término los fariseos. Los opositores naturalmente replicaron que estaban satisfechos de ser sencillamente los sadikim, o sea, los justos, y de allí surgieron los saduceos. A través de los años, estos se han convertido en los judíos predominantes de la Iglesia, los sumos sacerdotes y la clase alta de la sociedad. ¿Qué tal si los saduceos niegan la resurrección de los muertos y niegan que hay recompensa o castigo después de la muerte? ¿No hay elementos dentro de la creencia de los fariseos que son igualmente imponderables? ¿No insisten los fariseos en que hay un ángel o un arcángel para cada pelo de la cabeza? ¿No hacen énfasis sobre una escala ascendente de su pureza levítica, es decir, separación de todo aquello que es profano o incluso perceptible? ¿No es el shaver el más alto de sus 4 grados de pureza, el asociado de su organización, sinónimo de alguien que es demasiado puro y demasiado meticuloso? Para ellos no ha sido la ley escrita insuficiente para guiar la conducta diaria del hombre. No han durante años expandido y hecho comentarios y exposiciones sobre la ley que ahora se conoce como la ley oral o tradición de los ancianos. ¿No ha dado esto a su vez origen a los presuntuosos y arrogantes escribas que han hecho del copiar la ley escrita una vocación, así como de enseñarla y recitarla, y también de aprender la ley oral para así poder arrojarla sobre las mentes de la nueva generación? ¿No son estos altaneros escribas un gremio dentro del partido de los fariseos, orgullosos y jactanciosos, porque su conocimiento les ha dado honor y porque a menudo se les busca para que pronuncien el discurso en las sinagogas de nuestra gente? ¿No son casi todos los fariseos hipócritas hombres que carecen de humildad y de temor de Dios, que no se han dejado envanecer porque son puros? Los celotes, otro partido dentro del rango de los fariseos, han surgido durante los últimos 40 años. Crecieron bajo el mandato de Herodes, llamado el Grande. Serían capaces de usar la fuerza y la espada para introducir el reino del Mesías, el cual todos aguardamos. Ellos, y solo ellos, según mi entender, tienen lógica. Son fieles a su grito de guardia. No reconoceremos a otro Dios distinto a Jehová. Solamente pagaremos impuestos al templo. Nuestro único amigo será un celote. Con el tiempo puede que salven a nuestra pobre nación, pero a menos que lo hagan, los fariseos, los escribas y los saduceos acabarán con nuestra nación a causa de rivalidades estúpidas que no tienen una causa justa. Traerán la ruina sobre nuestra gente, pulverizarán el templo y diseminarán a nuestros creyentes por el mundo entero para que no tengan un hogar propio durante mucho, mucho tiempo. ¡Wow! Todo este discurso lo acaba de dar María, netamente político, y nos refleja los grandes conflictos que había en el tiempo de Jesús, no menos parecidos que los de ahora.
O sea, esta humanidad no ha cambiado mucho de hace 2000 años acá. Y María lo que hacía era, pues, darse cuenta y de una manera magistral expresarlo oralmente. Y todo esto lo oía el niño desde, me imagino, muy, muy pequeño. Y mucho de ello hizo que él fuera también un político en su momento. Eso fue lo que lo llevó a la cruz, pero más adelante veremos que no fue malo esto, que tenía que llegar a la cruz y que él se valió de estas personas que están describiendo María, pues para cumplir su misión, primero ser crucificado y luego resucitar, pero no me quiero adelantar tanto. A menudo regresábamos del pozo en medio de la callada noche. Fíjate, todo el día estaba disertando María. A menudo regresábamos del pozo en medio de la callada noche y mi madre estaba transportada con una mirada estática y a medida que se aproximaban los años de mi madurez, su influencia se había esparcido por todo el país hasta que hombres eruditos venían a escucharla. Cuando yo era un niño, solamente venían a provocarla y a molestarla, pero a menudo ella se las arreglaba para hacer cambiar la opinión a un hombre y se sentía orgullosa cuando lo hacía. Ella sabía, cómo lo sabían todos mis contemporáneos, que los judíos se enfrentarían a duros días a menos que cambiaran su hipócrita obstinación por las leyes levíticas. Ella no perdía la esperanza, la esperanza de que los celotes le ayudaran a poner en circulación al verdadero Mesías. ¿Esperas que el Salvador de los judíos nazca justo a tiempo? Eso es creer en milagros, dijo un rabino en tono de mofa. Yo no creo en los milagros, erudito rabino, sé que existen. Alguna vez le he contado la historia de mi tío, el antiguo y venerable sacerdote Zacarías, y de que su querida esposa de 50 años, la yerma Isabel, por supuesto que no lo había hecho, y esta era realmente una de sus historias favoritas que nunca dejaba de impresionar. Tantas veces la escuché que la habían memorizado antes de cumplir los 6 años, aunque durante muchos años creí que era solo una historia de su más querida imaginación. Pero era esta en verdad la historia de un milagro. Pasó a contarla aquí, incluyendo todos sus vívidos y muy agradables adornos. Bueno, pues ya va a hablar de la historia de Juan el Bautista, pero hasta aquí vamos a dejar la lectura, ya nos alargamos un poquito. Y la idea de todo esto es pintarte todo el panorama que rodeaba la vida de Jesús. Todo el contexto cultural, el contexto político, económico, toda la época en la que Jesús eligió llegar a esta tierra. Y por algo lo hizo. Durante la lectura de este libro nos vamos a ir dando cuenta por qué lo hizo. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un gran gusto compartir esto con ustedes el día de hoy, que sé que es una fiesta importante y como te decía al inicio, quise hacerlo porque es una manera muy linda de terminar el año. Así que por mi parte es todo y estamos aquí el jueves para dar continuidad a este maravilloso libro. Buenas noches y muchas felicidades. Todo lo mejor para el 2020. Chao.